Bueno, en estos minutos iniciales vamos a hacer un pequeño repasito de la clase pasada, mostrando las imágenes, así súper rápido. Lo primero que una de las cosas importantes al principio era los cuatro cuadrantes de la magia, que es donde se mueve la mente o el escenario que está en cualquier situación de la que nosotros queramos analizar. Es como lo que conforma la realidad, ¿ya? Y estos son lo necesario, lo posible, lo imposible, lo contingente. Cualquier cosa que nosotros pretendamos hacer dentro de la llamada realidad, en cualquier área de nuestra vida, pasa por estas interrogantes, por este análisis, por estas cuatro esquinas que también se pueden decir que son como condicionamiento, ¿ya? Eso lo vimos, lo analizamos bien en la clase pasada, de que siempre nosotros tenemos que analizar cualquier acción que hagamos, cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier deseo, cualquier dirección que tengamos, por preguntas como si es necesario, qué rango de posibilidad tengo, qué es imposible en ese sentido y qué no depende de mí, sino que depende de lo externo. Lo contingente sería eso. Ya aquí están más desglosados lo necesario, preguntarse si es necesario el cambio, la transformación, la meta, etcétera. Todo empieza por una decisión. Esto es súper importante, entender que todo empieza por decisiones y esas decisiones pueden ser inconscientes como conscientes. Ahora, la magia, para aplicarla de manera consciente, obviamente que la decisión tiene que ser eh, muy rotunda, muy contundente, muy meditada, muy reflexionada, porque tiene que ser consciente, ¿ya? En la parte de lo posible, se va de lo posible a lo imposible, jamás detenerse en el análisis de la mente que dice que es imposible. Si nosotros queremos aplicar estos 11 pasos de la magia, no podemos detenernos ya en estas cuatro voces que nos van indicando qué es la realidad. Porque como vimos, son condicionamientos, son cuadrantes que hay que ir pasando, que hay que ir trascendiendo. Ya, entonces, en el análisis de cualquier de este tipo de proyecto y para aplicar los 11 pasos de la magia, siempre nos vamos a detener en lo que es lo posible y lo imposible. Siempre se debe desafiar la barrera de lo posible, logrando imposibles. Esa es la gracia, ese es el sentido. Porque entonces, ¿para qué está la magia? La magia es para ir más allá de los parámetros de realidad que nosotros tenemos percibidos, instalados, ¿ya? Lo contingente también se le llama suerte, casualidad, azar, imprevisto, destino. Se debe controlar lo contingente
creando sincronías o eventos de destino favorables. ¿Qué se puede, qué no se puede, qué es necesario, qué depende de mí? Eso también tiene que ver con lo que estamos hablando. Lo contingente, como también lo vimos, se expresa en ejemplos como el clima, la situación económica de un país, y accidentes imprevistos, etcétera, que uno dice que son cosas que no dependen de uno, pero que pueden hacer posible o imposible algo que uno quiera lograr en la vida. Pero la magia también funciona dentro de ese mundo que nosotros llamamos que es externo y que no depende de nosotros. La magia verdadera, esta que estamos hablando, que es la magia iniciática de trabajo interno, sí debe llegar a esos niveles, debe llegar al nivel de lo contingente. Y eso se tiene que poner a favor. A eso se le llaman sincronías o tener buena suerte, ¿cierto? Pero como muchos saben, la suerte en el fondo se puede manejar. Entonces, esos cuatro cuadrantes de la mente son los que conforman nuestra realidad. Entendamos que la realidad no es algo concreto, es una co-creación. Nosotros estamos convencidos de que todos vivimos una misma realidad. ¿Ya? Eso también nos quiere convencer el inconsciente colectivo. Pero hay muchos niveles de realidad, muchas formas de vivir una macro realidad. Podríamos decir que, claro, todos estamos viviendo en el planeta Tierra, todos estamos siendo iluminados por el sol, ya, eso es una macro realidad, pero todos vivimos experiencias diferentes, ¿ya? Entonces, eh, estos conocimientos son para co-crear nuestra propia realidad, para empoderarse, hacer un trabajo consciente, para que la realidad sea el resultado de ese camino interior consciente que nosotros vamos aplicando día a día. Un ejemplo de esto, se dice que cuando uno prende la televisión y de repente están entrevistando a una persona, unas veces uno escucha que ahora asaltan a cada rato y que no se puede salir a la calle porque hay ejemplos de personas que le han robado 3, 4 veces, lo han asaltado. Una vez estaba escuchando a una persona que le habían robado su bicicleta 4 veces. Entonces él decía que la situación estaba terrible y que ya no andaba en bicicleta porque seguro le iban a volver a robar la bicicleta. Pero si yo les pregunto a algunos de ustedes cuántas veces lo han asaltado en la calle, muchos dirán que nunca. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Ya? Lo que nosotros vemos y repetimos o nuestra propia experiencia concreta, real, o lo que le pasa al vecino, o lo que pasa en la cuadra. Todas las realidades son diferentes. Pero aquí hay creencias. Se van formando creencias y todos vamos adoptando ciertas creencias. Algunas mesuradas, otras bien extremas, otras bastante polarizadas, hay de todo. Los cuatro jinetes del Apocalipsis son
4 tipos de paradigmas imperantes y que habitan, digamos, en lo externo, en lo social, pero también en nuestro propio mundo interior. Nosotros funcionamos, ya, nuestra propia mente, nuestro propio ego también tiene estos paradigmas, porque nosotros fuimos educados en estos paradigmas culturales, ya. Nosotros tenemos creencias y un esquema de valores, de conocimientos en política, en economía, en religión y en ciencia. Nosotros nuestra vida también la administramos y la percibimos y la explicamos a través de estos 4 paradigmas. Nosotros tenemos creencias, ¿ya? De la vida eterna, de la espiritualidad, de la trascendencia, de la filosofía. Nosotros tenemos creencias de la política, de las relaciones sociales, de cómo se debe organizar una casa, un país, una familia. Eso es política. Nosotros tenemos también esquemas de economía, de cómo sobrevivir, de cómo suministrarnos recursos para la vida, para todas las necesidades. Nosotros, si no hacen una encuesta, podemos decir lo que es posible, lo que es imposible, lo que es necesario, lo que no depende de mí, en todo esto, política, economía, religión y ciencia. En ciencia también tenemos nuestros paradigmas. Todos pensamos por qué una persona se enferma, qué es bueno, qué es saludable, qué es malo, qué es genético, qué es heredable, qué se puede transformar, qué no se puede transformar. Lo importante es que nosotros entendamos que son esquemas mentales, son creencias, son un marco, ¿ya?, de conocimientos, y que en este momento dado, que hay una era, que es en el fondo es un tipo de paradigma global que está en decadencia, está muriendo, ya no sirve, y estamos pasando a otros nuevos paradigmas que se deben crear conscientemente. Eso sería la edad de Acuario o el llamado salto cuántico, que es ampliar los paradigmas, crear nuevos paradigmas más evolutivos, podríamos decir más espirituales, más conscientes, ¿ya? Y por lo mismo ya no podemos seguir presos, estancados o esclavos de los paradigmas imperantes que ya no sirven, porque cualquier persona de conocimiento, si analiza bien los paradigmas todavía existentes, uno los podría refutar, los podría cuestionar y dudar. Como dije, estos paradigmas son tanto externos como internos. También hablamos que los paradigmas de control, ya, porque si bien es cierto, nosotros tenemos nuestros propios paradigmas internos que conforman ya todo nuestro ego. Los paradigmas culturales tienen personas que están arriba de la pirámide de ellos, en instituciones, podríamos decir, que son autoridades, ¿ya? Y ellos manejan a toda la gente, a toda la humanidad, a toda la población, a través de estos 4 paradigmas. Hay autoridades en la ciencia, hay autoridades en la política, hay autoridades en la religión. Entonces, esos paradigmas externos o sociales pasan a ser mecanismos de control a beneficio
de ciertos grupos particulares. No es que las personas que están a la cabeza de la política internacional, ellos velen por el interés de todo el mundo y de todos los seres humanos. No, no es así, velan por intereses de grupos bien definidos. En la política, en la religión, en la ciencia es igual. Por ende, estos, como hemos repetido, estos paradigmas se rearman cuando caen, se vuelven a rearmar para seguir controlando, pero con otras creencias, con otro sistema de valores. Eso siempre ha ocurrido. Cayó el Imperio Romano, se creó la religión católica, se creó el cristianismo, ya, y uno podría pensar, oh, ahora viene un paradigma muy espiritual que enseñó Jesús. Bueno, no fue así. Se rearmó el paradigma, se creó una nueva institución y siguió el control. O sea, usan el conocimiento, usan los movimientos evolutivos para rearmarse. Pero siempre existen ya formas de paradigmas que son realmente conscientes y que sí van expandiendo la conciencia de algunos seres humanos que lo encarnan bien, ¿ya? Eso es lo que se está pidiendo para la nueva era de Acuario. Se pide que nosotros hagamos un trabajo individual, personal, para cambiar nuestra manera de pensar y tengamos un despertar de la conciencia para ir adquiriendo y entrando en la nueva era de Acuario. ¿Por qué? Porque no es que que esta era de Acuario o la era dorada, como se dice, llegue de manera mecánica y a todas las personas y la lleve hacia una trascendencia. No, eso se tiene que adquirir. Es un trabajo interior. No es quedarse sentado esperando que cambien los tiempos y que pase el reloj y así todos entramos a una nueva era. No, eso se adquiere, eso eh, se adquiere vía trabajo interno. Hay muchas personas que no van a entrar en la edad de Acuario. Ahí hay muy pocos que van a entrar, porque se dice que se entra de manera individual. Obviamente que si la mayoría de los individuos dan este salto consciente, este salto cuántico, y empiezan a desarrollar su conciencia en armonía con lo que significa la era de Acuario, eso sería un cambio global, ¿cierto? Pero hasta ahora no es así. Por ende, va a ser un ingreso individual. Miren, se habla que del 2012 de la Tierra está alineada con el Sol central de la galaxia, por ende recibe directamente un rayo de luz, una energía superior que viene desde el centro de la galaxia, que trae una energía muy potente y trae esa luz, ¿ya? Eso es cierto y eso podríamos decir que es mecánico y que todo lo van a recibir. Pero si uno no está en sincronía con esa energía, ¿ya? Eso a una persona que se resiste y que no trabaja internamente y que no produce en su interior este despertar, este salto, y no se sincroniza con ese nivel de energía,
eso puede ser catastrófico. Por lo mismo, ahora las enfermedades que antes eran de personas muy adultas, de muy avanzada edad, se están presentando en jóvenes. Por eso también hay tanto derrames cerebrales, hay tantas anomalías mentales, trastornos mentales de todo tipo. O sea, también eso tiene que ver con el cambio de frecuencia que hay en este momento en la Tierra, en el universo. De ahí que se repita que es un trabajo. Y aquí quedamos más o menos, quedamos en esta imagen, que se hablaba de la magia en sí y la diferencia entre los grandes iniciados y los magos. Si bien es cierto, los magos trabajaban esos 4 cuadrantes de la magia y eran capaces de llegar a crear su propia realidad y plasmar desde lo sutil hasta lo denso, hasta lo real, a través de un trabajo superior de mental, emocional, energético, ¿ya? Que le llamamos magia. La diferencia con los grandes iniciados es que los grandes iniciados se conectaban y trascendían incluso la magia a través de la divinidad. Por eso es que un Buda, un Krishna, un Jesús están en una exaltación distinta a un gran mago. Aquí hablamos del ejemplo de Simón el Mago, que era un mago que hacía más prodigios que Jesús, más prodigios de magia. Entonces se decía que era mejor mago, ¿ya? Pero el iniciado, en este caso Jesús y también sus discípulos, al conectarse con algo superior, incluso a la magia, lo sobrepasaban. Por ende, nosotros también nos podemos preguntar, ¿qué buscamos? ¿Magia para tener la vida que deseamos, para cumplir objetivos, para materializar deseos, por muy elevados que sean, o realmente conectarnos con la divinidad y fluir con esa energía espiritual que subyace en cada uno de nos? Por lo mismo, en enseñanzas como de un curso de milagros, del ser uno, etcétera, también hacen esta diferencia entre magia, meramente magia, y lo que es ya una conexión divina, espiritual. Porque también podemos pensar que todo lo que trabaja en un plano más sutil para tener resultados en un plano más denso es magia. Cuando a nosotros nos duele la cabeza y tomamos una aspirina y se nos pasa el dolor de cabeza, eso es magia, porque estamos actuando en un nivel que es más sutil y más profundo, que sería la parte química. Y esa parte química también es energía y eso repercute en el dolor de cabeza. O sea, la sanación cuántica, el Reiki, todo eso es magia, porque hay malestares, hay síntomas en el cuerpo físico, hay órganos que están enfermos y nosotros vamos a la parte energética que es más sutil, hacemos un movimiento ahí, un cambio de frecuencia y eso repercute en el físico. Entonces, magia.
porque estamos yendo a una causa más sutil. Estamos trabajando en un plano, podríamos decir, superior. Y eso va decantando a un plano inferior, que es el físico. Pero cuando hablamos de espiritualidad y divinidad, ya estamos hablando de la fuente, de la causa de las causas. Porque lo energético, el Reiki, la sanación cuántica, si bien es cierto, podemos trabajar con conciencias muy elevadas y muy superiores, también son intermedias. O sea, los ángeles, los querubines, los seres de conciencia superior, todos son, digamos, divinidades, pero ¿estarán en la novena dimensión donde está el Padre de los padres o la fuente de la fuente de la fuente? No. Pero obviamente que es necesario acudir ahí. Claro que sí, y así como es necesario tomarse una aspirina, como es necesario tomar flores de Bach, todo eso, todo lo que esté a mano de uno puede ser usado. Pero aquí estamos aprendiendo de el enfoque, estamos hablando de los niveles de acción de cada mecanismo, cada recurso que nosotros usemos. Entonces, existe una magia superior que incluye la divinidad. ¿Ya? Hay un, hay un, la magia siempre resulta de lo sutil a lo denso, lo que yo estaba explicando, de adentro hacia afuera, de lo psíquico a lo energético y al final a lo físico, nunca al revés. Ese es un principio de la magia, ¿ya? Si yo estoy sin trabajo y no me sale ni un trabajo y quiero aplicar la magia, tengo que ir a la causa, no a gastar zapatos buscando trabajo. Siempre hay una causa sutil en este tipo de fenómenos que ocurren en el mundo físico. Si yo estoy enfermo, lo ideal es que vaya a la causa. Y así, y así, y así, con cualquier tipo de conflicto que uno tenga. Entonces, cuando hablamos de lo psíquico a lo energético, ¿qué es lo psíquico? Es más sutil que lo energético. Nosotros muchas veces creemos que lo energético es lo más sutil, es lo invisible, hay todo es energía, pero hay algo que es psíquico, ¿ya? Las decisiones, los pensamientos, las creencias, los paradigmas son psíquicos. Después mueven energía. Si yo creo en algo, después lo pongo en marcha, ¿cierto? La emoción es energía en movimiento. Entonces, yo después de tener una creencia, de haberme instalado una creencia, yo empiezo a sentirla, empiezo a emocionarme, ya sea con una emoción negativa o positiva, no importa. Y ahí empiezo a mover la energía. Esa energía ya empieza a traer por sincronía sucesos de vida. Ley de la atracción. Pero primero se empieza con algo psíquico, se empieza con realmente tener convicciones de algo, cómo percibimos la realidad. El paradigma imperante con el cual fuimos todos educados dice que la realidad es lo que está afuera y que debemos adaptarnos. Hoy la cosa está mal, así que nada que hacer, pues, hay que resistir. La realidad está afuera, es superior a nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Adaptarnos.
de la mejor forma posible. Bueno, el mago no funciona así. El mago es rebelde, el mago no es una persona que se adapta a la realidad en el sentido de decir, bueno, no hay nada que hacer. Pensemos que estamos hablando de esos magos a nivel iniciático, como estos maestros que todos conocemos. Ellos siempre fueron rebeldes a la realidad actual, ¿ya? Y siempre desafiaron esa realidad. Nunca se sometieron. Ahora, no quiere decir que fueran delincuentes o que anduvieran violando las leyes. No, pero no se sometieron. Ocuparon sus espacios de libertad para cumplir sus propósitos. Nunca se empieza por lo físico ni por lo energético. Y aquí damos el ejemplo de los cursos, dieta, ejercicio, yoga, técnicas, terapias, etcétera. ¿Ya? Muchas personas cuando quieren empezar un camino espiritual para realmente transformar su vida, comienzan por estos niveles que están, digamos, bastante cercanos a lo físico. Yoga, ejercicios, dieta, eh, técnicas de todo tipo, terapias. No se dice que esté mal hacerlo, pero uno tiene que entender que hay planos que están más arriba, que son más sutiles y que es de donde nace nuestra propia realidad y que son anteriores a esto, porque esto tiene que ver mucho con la energía y la energía está dentro del proceso, está en otros planos, mucho más cerca de lo físico. Dijimos psíquico, energético, físico. Entonces son planos intermedios. Funcionan, pero no modifican causas que son muy potentes que están dentro de nosotros. O sea, yo puedo estar haciendo yoga toda la vida y si yo tengo una creencia que realmente co-crea mi realidad, con el yoga no la voy a transformar, ni con terapias, ¿ya? Claro que si hay una terapia que llega a la parte psíquica, obvio, pero estamos hablando de terapia energética. Pueden influir, pueden influir, claro que sí, positivamente. Por ejemplo, los queros y otros expertos en energía que están padeciendo muchas penurias. Estos pueblos tuvieron edades de oro donde ellos manejaban la realidad, siempre tenían buenas cosechas, estaban en armonía, ¿ya? Entonces tenían una civilización que funcionaba más o menos de manera ideal comparado con cómo funcionamos nosotros. Pero ellos fueron perdiendo como esa sabiduría y a pesar de que ahora son expertos en energía, por ejemplo, controlan el clima y hacen una sanación, etcétera, ellos como pueblo están padeciendo muchas penurias. Entonces, ellos también han perdido un poco esa capacidad de crear su realidad. La energía dentro de estos 11 pasos está en el paso 6. Por ende, hay 5 pasos anteriores. Sin ir, digamos, completando satisfactoriamente estos 5 pasos anteriores, no hay una verdadera transformación. Aquí estamos hablando de verdaderas transformaciones, no transformaciones circunstanciales, parciales o que tienen un ciclo.
Bueno, como dije, siempre se empieza desde lo sutil a lo denso, desde lo psíquico a lo energético y de lo energético a lo denso. Se logra no siguiendo lo que para la cultura es lo normal, ¿ya? La enfermedad es un mecanismo evolutivo que nos devuelve o redirige de lo físico o energético a lo psíquico. Como cambiamos lo psíquico, deconstruyendo la realidad. Lo imposible, eso es deconstruyendo el ego, trascendiéndolo con el conocimiento o expansión de la conciencia. Aquí hablamos de la enfermedad, que cuando es muy crónica, inmediatamente hay un movimiento en nuestra psiquis y empezamos a cuestionarnos en ese nivel. Mucha gente que tiene cáncer, que le viene una enfermedad catastrófica o muy invalidante, empieza a preguntarse cosas de su vida, empieza un cambio interior, que empieza a ver lo equivocado que ha estado, empieza a cambiar conductas. ¿Por qué me pasó esto? Incluso gente que nunca ha sido creyente o atea se ve incluso suplicando a Dios o empieza a buscar otro tipo de soluciones y llegan a terapia alternativa, incluso si alguien le ofrece una cadena de oración, la aceptan. Entonces, la enfermedad es un mecanismo evolutivo que nos puede llevar a una transformación de la conciencia. Eso es lo ideal. Pero ¿cómo cambiamos lo psíquico? Ya, vamos a ir al principio. Paso uno de la magia. Deconstruyendo la realidad, porque si yo quiero empezar algo, tengo que empezar de cero. Vino nuevo en odres nuevos, ¿ya? Y eso ya está lleno de creencias, está lleno de paradigmas, está lleno de valores, está lleno de convicciones. Entonces si yo quiero transformar algo de mi realidad, no puedo empezar de ahí, tengo que deconstruirme, porque ahí está lo que me dice que es posible algo o que es imposible. Ahí me dice si es necesario o no, o si puedo o no puedo. Ahí están todas mis limitaciones, entonces yo tengo que limpiar la fuente, el inicio de algo. Tiene que estar limpio para tomar una nueva decisión. Y eso es, le podríamos decir muerte del ego, sí, o trascender el ego, o trabajar el ego, de construir el ego, porque el ego es una serie de asociaciones, de pensamientos, de creencias, de valores, de educación, de percepciones. Eso es el ego. El ego es una identidad, pero es un pensamiento. El ego no es un ser, no. ¿Dónde está? ¿Dónde nació? ¿Quién es la mamá, el papá? No, eso nosotros es una construcción psíquica. O sea, a mí me pusieron Miguel, después yo creí que me gusta algo que no me gusta, de que sirvo para algo y para otra cosa no sirvo. Esas son puras asociaciones de pensamientos, ¿ya? Que conforman una identidad. Ese es el ego. Entonces, si yo quiero algo que va más allá de ese esquema, tengo que transformar el ego para
deconstruirlos y crear un solo paradigma que los reúna a todos y sirva para crear realidad en todos ellos. Esto es trascendental. Nosotros tenemos, como dijimos, podemos decir que tenemos los 4 jinetes del Apocalipsis, que son los 4 paradigmas imperantes, internos como externos, y que cada uno también funcionan de manera fraccionada. Ejemplo, dicen, mire, lo que se aplica para la ciencia no se aplica para la religión. Son cosas totalmente distintas. Lo que se aplica para la política no se aplica para la economía. Cada uno tiene sus leyes particulares y hay que aplicar procesos distintos para cada cosa. No mezclemos la ciencia con la religión, si no tienen nada que ver. Funcionan con procesos y métodos distintos. Ya, eso es falso. Todo funciona para todo. Y si es cosa de que uno se ponga a estudiar, la ciencia funciona con la fe, y eso lo han dicho grandes científicos. Sin fe, ningún científico se pone a buscar nada. También la intuición. Un científico que no sea intuitivo es pésimo. Muchos descubrimientos científicos comienzan con intuiciones, incluso con sueños. A Einstein a ver, le dictaron todas sus teorías en sueños. Después él le dio la escribió de manera concreta, con lenguaje científico. Además que todos los padres de la ciencia, Newton, Descartes, todos eran magos. Todos estudiaban ocultismo y ciencias ocultas. Lo que pasa es que uno no sabe porque en la historia solo se muestran lo que ellos aplicaron en las ciencias duras. Por ende, hay que entender, comprender el paradigma que está detrás de todos los procesos, porque todo funciona de la misma forma. Cómo funciona una planta es igual a cómo funciona la sociedad. Cómo funciona el cuerpo físico es igual a cómo funciona la política. Lo que me sirve para la salud, me sirve para la economía. Ese es el paradigma real y verdadero de la naturaleza, de las cosas. Hay que entender la naturaleza de las cosas. Y quien logra entender cómo funcionan las cosas independientemente del área, es un mago o un iniciado. Porque los iniciados aplican su conocimiento en todo. Lo aplican cuando cuando se meten en política, porque muchos iniciados se metieron en política. ¿Ya? Cuando se meten en política, para su relación de pareja, de qué manera le enseñan a sus hijos, de qué manera ellos pretenden estar sanos, ellos aplican el mismo paradigma para todo. Entonces, hay que deconstruir esas creencias que que fraccionan la realidad, que separan la realidad, y crear un solo paradigma o descubrir el solo y único paradigma que reúne a todos. Entonces podemos decir, hay un paradigma integral, sí. Hay un conocimiento integral, sí. Todos los iniciados nos enseñaron que la realidad se crea de adentro hacia afuera. Bueno, aquí hay un libro que es muy bueno, que se llama Los Grandes Iniciados. Súper bueno este libro, y que sale la historia y las enseñanzas de Rama, Krishna, Hermes, Moisés, Orfeo, Pitágoras, Platón, Jesús, Zoroastro. Jesús y los esenios. Todas estas personas aplicaron el mismo método. Todos ellos fueron magos.
Todos ellos transformaron realidad. Todos ellos deconstruyeron su ego y se conectaron a la fuente divina. Y desde ahí hicieron un camino iniciático. Bueno, aquí llegamos al paso 1. Emanar. El mago. Crear. O la carta número 1 del tarot. El tarot empieza con el número 1, el arcano 1, que es el mago, ¿cierto? El mago visualiza, el mago imagina, el mago proyecta, el mago empieza a hacer movimientos sutiles para que eso se plasme, ¿cierto? Por eso tiene también ahí sus herramientas para la magia, pero todas esas herramientas son simbólicas. Tiene una daga, tiene un cáliz, bueno, ahí está la parte emocional, la parte energética, el cáliz, tiene la daga que es la voluntad, también el fijar la parte mental, porque la daga también es todo lo que tiene que ver con la mente, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se empieza. ¿Y qué es lo que se quiere transformar? El caos. Si uno piensa que uno está en orden, en armonía, es feliz, está en abundancia, está sano, ¿para qué va a querer transformar realidad? No, el desafío es transformar algo que uno siente que está en caos. O sea, yo quiero armonizar el caos, porque el caos me hace sufrir, el caos es conflictivo, el caos es distorsión, es dolor, ya. Obviamente que se quiere empezar ahí, ante el caos. Por eso que en los libros sagrados, inclusive la Biblia, se dice todo empieza con un caos. Al principio todo era tiniebla, estaban todos los elementos desordenados. O sea, empiezan a relatar un contexto, un escenario caótico. Todo empiezan por ahí. Muchos libros, incluso el Big Bang, es un caos, o sea, una explosión. Ahora, después vamos a entender de que el caos de verdad no existe, siempre hay un orden detrás, pero nuestra percepción lo ve como caos, ¿ya? Pero de verdad el caos no existe. Lo único que existe es el orden. En el universo solo hay orden. Lo que pasa es que hay órdenes que a nosotros no nos gustan. Por ejemplo, esto que hayan guerra, muerte, hambre y corrupción, eso obedece a un orden. Eso está súper ordenado. Causa, efecto, justicia. Pero no nos gusta. No es muy armónico. Es un orden que es violento. Es un orden contradictorio. Pero orden al fin y al cabo. Eso también podríamos decir del Big Bang. Ya hubo una explosión, pero después todo empezó, todo funciona y todo se ordena. Bueno, porque siempre había un orden ahí detrás de la cosa. Pero ya, para poderlo entender, uno, en el fondo, con ese orden que nosotros percibimos que es como caótico y nosotros queremos armonizarlo a nuestro favor, comenzamos de ahí. En primer lugar, por emanación, para que esta emanación penetre todos los planos. Primero que nada, hay que producir un vacío de esos planos. Se debe de construir el yo, ya lo dijimos. Antes de iniciar cualquier proyecto se debe tener bien claro el quién. ¿Quién lo desea? ¿Desde dónde se inicia?
Entonces, si nosotros estamos hablando de emanación, ¿ya? ¿De a dónde se emana? Desde el ser. Miren, para las personas que le es muy difícil conectarse con su ser interno, con su divinidad, eh, es la necesidad número uno para esto. Uno tiene que empezar de ahí. No puede empezar del ego. No puede empezar del deseo del ego. Ya, a ver, yo siempre saco la situación económica, ya, una situación económica desfavorable. Si yo la quiero transformar, la quiero armonizar porque considero que es un caos, o hay elementos de caos que quiero superar, no puedo, aquí no puedo empezar por un deseo del ego. Hoy quiero tener el mismo auto que el vecino, quiero ir a veranear donde va mi hermana porque siempre se saca selfies que viaja por el mundo. No, eso no sirve. Aquí no sirve. Nosotros tenemos que empezar por el ser. Y el ser y la divinidad también es prosperidad, pero es otro tipo de deseo. Tenemos que saber ver la diferencia para conectarnos con eso que es más puro, más esencial, más honesto, más coherente. Porque en el fondo también toda situación caótica o toda situación desfavorable fue creada por el ego. El ser jamás no crea ese tipo de realidades. Nuestra chispa divina no crea eso. Eso lo crea el ego. Entonces, no, ¿cómo vamos a trabajar con las mismas herramientas y con la misma metodología de quién es el que produce ese caos? No. Y ese es el quién. Entonces, cuando nosotros tengamos un proyecto y empecemos este proceso de 11 pasos de magia para cualquier cosa, preguntémonos, ¿desde dónde se inicia? ¿Quién lo inicia? Tenemos que saber conocernos a nosotros mismos para saber la diferencia. Si yo identifico ya el quién es el ego de la avaricia, el ego de la codicia, mi ego de lujuria, o sea, estoy mal. Pero si yo quiero transformar una realidad y yo digo, yo quiero ser más empático con todo el mundo, con mis redes sociales, yo quiero lograr eso porque no tengo muchas capacidades para eso, estoy bien. Eso puede pertenecer al ser. Ya, la deconstrucción es producir un vacío. Empiezo desde el vacío. Recordemos, como hemos visto en clases anteriores con Joe Dispensa, que el campo cuántico es un campo donde reina el vacío, donde están todas las posibilidades, donde todavía nada toma forma, donde existe una serie de posibles decisiones. De ahí que yo tengo que empezar en el vacío cuántico. Los que han estudiado Theta Healing, el séptimo plano, el padre creador de todo lo que es, deshace falsas creencias y crea otras creencias, disuelve y co-crea. Entonces, el séptimo plano se puede decir que hay una unidad, hay un vacío, ahí están todas las posibilidades. Hay que vaciarse de todo lo que impide recibir o plasmar el maná, la energía más sutil. En estas enseñanzas ancestrales se hablaba del maná del desierto, que
iban los iniciados a ese desierto a recibir el maná, que era como el alimento divino, ¿cierto? Pero el maná en el fondo ahora es lo mismo que plasma. Si ustedes estudian y buscan qué es el plasma, hablando como de manera más científica, el plasma es como la energía más sutil que hay. También muchos le llaman el prana. Todos los pueblos iniciáticos, ancestrales, subían a cerros, se introducían en el desierto, en unas cavernas, iban a la montaña, en todos lados, porque decían que habían ciertos lugares donde se concentraba más prana, más maná, donde se creaban verdaderos portales. Y con esa energía ellos la recibían y la dirigían y hacían magia, transformaban realidad con esa energía, pero ellos buscaban donde había más. ¿Qué se dice ahora? Se dice que luego del 2012 ya no es necesario ir a buscar ese plasma, ese maná, a esos lugares, sino que está cayendo por todos lados y ya no es agotario, sino que es una tormenta. Por eso tenemos todas las posibilidades de crear una nueva realidad. Nosotros como humanos tenemos todas las posibilidades ahora de transformar el planeta, transformar la sociedad. ¿Por qué? Porque existe la energía divina para eso. Recuerden que el 2012 es el amanecer galáctico. El rayo que viene desde el sol central de la galaxia está llegando acá. Entonces es como que Dios dice, mira, ya tienen todo para eso. ¿Qué es lo que hace falta? El cambio de mentalidad, el cambio de paradigma. Romper todos esos moldes y todas esas creencias que nos mantienen co-creando realidades cada vez más dolorosas y más catastróficas. ¿Por qué ahora hay cosas peores y más rápido? Incluso se dice que el karma ahora se paga inmediatamente. Una persona hace algo y inmediatamente vive las consecuencias. Eso se dice. ¿Por qué? Porque hay más plasma. Entonces la realidad se co-crea más rápido y con mayor intensidad. Entonces, nosotros somos magos, somos genios y estamos creando cada vez más una realidad más potente, más rápida, que no alcanzamos ni a procesarla. ¿Qué pasó con los incendios que hubieron el año pasado? Ya nadie se acuerda y fue catastrófico. ¿Qué pasó con las inundaciones? Yo no sabía nada más de las inundaciones. Y eso que estuvieron 2 semanas en los noticiarios y en los matinales hablando de las inundaciones, entrevistando a medio mundo, ya no sé nada más de eso. La guerra de Ucrania. ¿Ven? Entonces estamos co-creando realidades fuertes y rápidas y no somos capaces de procesar. Entonces tenemos toda la capacidad de crear un mundo armonioso, sin pobreza, sin, sin nada de ese tipo, sin desigualdad, etcétera. Pero el cambio de conciencia no lo hacemos a nivel global. Llega a ser tanto que este plasma habla de plasmar. El plasma. Nosotros queremos plasmar algo, bueno, usemos el plasma, que ahora lo están regalando. Y como dije, en cantidades exorbitantes. Se deben de construir los 4 paradigmas en los cuales se edificó el ego: la política, economía, religión y ciencia. Para eso, aquí hay un dibujo que dice plasma, que digamos que es la energía divina,
y aquí está bajando esa energía, la estamos recibiendo, pero ¿quién? El que se alimenta de eso más que nadie, el ego, ¿cierto? Entonces el ego ahí tiene un escudos, es como que tiene una armadura. Está constituido por lo que dije, asociaciones, creencias, complejos, patrones, apegos, valores, vicios, ideologías, ¿ya? Entonces el plasma, el ego se come ese plasma y lo utiliza y co-crea realidades caóticas, divergentes, desarmónicas, incoherentes. Y aquí vamos a terminar hoy día explicando esto del orden, el caos, el plasma, el ser, el ego, etcétera. Ven, aquí sale que en el fondo el universo, la realidad, la naturaleza, la creación es puro orden. También le podríamos poner acá perfección. Todo es perfecto, ¿ya? Por eso este orden está en letra gris y casi no se ve, porque ¿quién ve ese orden? ¿Quién lo percibe? Si uno le pregunta a la gente, oye, ¿cómo ves tú el mundo? ¿Quién te va a decir, oye, yo lo veo una obra perfecta, la perfección? El universo, ¿cómo lo ves? O la gente, todo en orden. No, pues la mayoría de la gente dice, oye, ¿sabes qué? Es- Está la embarrada en todos lados. Por ende, eso, ese orden sutil que en el fondo contiene y le da vida a todo, incluso es el que impulsa todos los movimientos de equilibrio, porque en el fondo, en la naturaleza y en el universo, todo se equilibra a la larga. Cuando algo se está polarizando, después ocurre un suceso y se vuelve al centro. Después se vuelve a polarizar para el otro lado, pero después de nuevo se vuelve al centro. Ese es un mecanismo de la naturaleza, reequilibrar constantemente. Ya, pero todo se empieza, como dijimos, todos los libros sagrados empiezan por el caos. Hay una situación esperante que es caótica. Nosotros, en el fondo, si estamos súper despiertos y analizamos nuestra vida, deberíamos reconocer caos. Ahora, si está todo impecable, bueno, son iniciados, son maestros, y estas clases como que no tienen mucho sentido. O si vemos el país, tenemos que reconocer caos. Si vemos el continente, tenemos que reconocer caos. El planeta también. ¿Ya? Por ende, la divinidad aparece. Luego del caos, aparece Dios y Dios dice, hágase la luz. ¿Cierto? Entonces Dios empieza a ordenar el caos. Empieza a crear. Ahí viene la creación. Y todo empieza a ordenarse, ¿cierto? Eso que nosotros veíamos como caótico, se empieza a ordenar. ¿Y de qué manera va creando? Con plasma. Todas las dimensiones son eh, vibraciones de este plasma. La novena dimensión, la octava dimensión, la séptima, la sexta, la quinta dimensión, la cuarta, todas son manifestaciones del plasma. Este plasma o lo recibe el ser o el ego. Bueno, se dice que nosotros tenemos un 5% de conciencia
real y verdadera supraconciencia que está ligada a nuestro ser, y un 95% de mente o de inconsciencia subconsciencia que está conformada por el ego. Entonces podríamos decir, ese poder de manifestar nuestra realidad, esa energía divina, ¿quién la usa? El ego. O sea, ¿hace magia? Sí, hace magia, pero no obtiene los resultados que nosotros queremos. Por ende, nosotros deconstruyéndonos, nosotros haciéndose vacío, nosotros conectando con el ser y empezando de ahí, empezamos a recibir el plasma necesario, ya, y esto lo empieza a trabajar el ser, ya. Yo conozco a mi ego, lo deconstruyo, lo echo a un costado y empiezo a tener proyectos que van ligados como emisión de alma, ya, que le pertenecen al ser. Entonces ahí tengo mucha energía, mucho material para que el ser comience un proceso. Después vienen los 11 pasos, que es como digo, un proceso ordenado, consciente, y al final, esa realidad que percibíamos como caótica, la transformamos en un orden. Entonces, ese es el propósito. El propósito es percibir el caos, conectarse con la divinidad, recibir la energía divina. Eso lo empieza a trabajar el ser, empieza el proceso de los 11 pasos o el proceso de la magia, y el caos lo transforma en un orden deseado y consciente. Ya, es el proceso. Aquí dice caos, órdenes independientes sin un factor en común que los haga funcionar en armonía y coherencia. Por eso yo dije que el caos era aparente, porque cuando mi mente quiere algo, mi emoción quiere otra cosa y yo actúo de otra manera, en el fondo es un orden, ¿cierto? Pero como son órdenes independientes dentro de un mismo organismo, a eso yo le llamo caos. Porque mi mente quiere estar sana y mi cuerpo está enfermo. Entonces yo digo, estoy caótico, pero eso es un orden. Porque alguien te podría demostrar que tu cuerpo recibió una orden y por eso se enfermó. En un país, no sé, hay ciertos sectores que viven en abundancia y tienen más seguridad y más felicidad o más prosperidad. Hay otros sectores que viven en más carencia, más violencia, más conflictos. Ya, eso es un orden, sí. ¿Por qué? Porque todo eso se ordenó de acuerdo a las mentalidades que existen en cada región. Ahora, si hablamos del organismo entero del país, es caótico, sí, porque son órdenes que no están conectadas en armonía, no están conectadas en una coherencia que los reúna a todos y que lo haga funcionar, sino que son microórdenes muy distintas, muy independientes. Eso se le llama caos. O sea, cuando una persona odia a otro y también lo quiere, y coexisten esos dos órdenes dentro de un mismo ser, se puede decir, oye, esa relación es tóxica o caótica, porque una obedece a un orden y la otra parte tuya obedece a otro orden. No hay coherencia. Así se explica el caos, que es aparente, pero hay un orden detrás. La divinidad penetra en el caos para crear. Toda creación parte de un caos. Los inicianos no van en busca de armonía, sino del caos.
Jesús, Buda, etc. Miren, esto es trascendental. El camino iniciático no es el camino de la New Age que busca vivir en armonía, en paz, polarizarme en la luz y no tener problema con nadie y ser feliz mientras el mundo se cae a pedazos. No, el camino iniciático busca el caos. Los iniciados, a pesar de poder vivir quizás en una vida ideal como Buda, porque Buda era el hijo del rey y no le faltaba nada en su reino. Él quiso salir de ahí, él buscó el caos. ¿Por qué? Porque buscan entender la realidad que hay más allá de su zona de confort y buscan transformarla. O sea, se ponen desafíos y también incluso por amor a los demás seres, porque ellos perciben que hay otros seres que están viviendo en caos y ellos buscan penetrar ese caos, entenderlo y ayudar ayudar a otros seres a ser conscientes del propio caos que crearon. Entonces, los verdaderos iniciados no andan en busca de esa armonía New Age, andan en busca de el caos. O sea, Jesús se metió con los romanos, se metió con los fariseos en el templo, tuvo discusiones, después anduvo por todos los países. O sea, donde había conflicto, él iba. Donde habían enfermos, él iba. ¿Ya? Donde estaban juzgando a una persona, él se metió. Por ende, gurú significa luz y oscuridad. Los verdaderos maestros, los gurús, son los que trabajan y armonizan tanto la luz como la oscuridad. No buscan polarizarse en ninguna de estas dos. Bueno, eso lo dejamos hasta acá. Dejamos de compartir. Y yo creo que a lo mejor en una clase más vamos a completar esto. Y como siempre, le damos la palabra a alguien que quiera expresarse. Igual es complejo el tema, o al menos yo así lo entiendo. Ya si nadie va. Bueno, Marín. ¿Tienen alguna duda al respecto de todo lo que vimos? Muchas reflexiones y pocas dudas. ¿Cómo? Quizás muchas reflexiones que hacer antes de que surjan dudas o pocas dudas, porque es mucho para reflexionar. De hecho, me hizo como insight, la parte final especialmente. Eso de andar buscando como el caos, me explicaría muchas cosas de la gente que entiende o que tiende a ser rebelde, revolucionaria, y que siempre es mal vista, o la oveja negra de la familia. Se entiende que tienen una necesidad de enseñar algo de otro punto de vista, pues si no rompen estructuras, nadie aprendería nada. El romperse ellos mismos implica quizás que se aprendan nuevas generaciones, y es un sacrificio. Finalmente es como una martirización, pero es necesario, y eso fue como una reflexión bien sentida que tuve. Quizás me llegó un poquito, pero conozco harta ovejas negras, entonces qué lindo verlo así, darle otra vuelta. Mm. Lo que pasa es que la oveja de luz de verdad también son consideradas negras por la humanidad, digamos. For the establishment.
¿ya? Porque lo juzgan después igual o peor. Bueno, ahí está la experiencia de la historia de Jesús cuando en el juicio pusieron a Barrabás, que en el fondo era una oveja negra para los romanos. Bueno, pero al pueblo, el pueblo prefirió a Barrabás que a Jesús, pues entonces quedó más oveja negra que la oveja negra, sin ser oveja negra en el mismo sentido. Pero muchas veces la gente no sabe ver la diferencia. O la ve después con el tiempo, Claro, las siguientes generaciones, no la misma generación, y son personas que a veces se mueren, se van de este mundo sintiéndose así un poco. Yo creo que, espero que hoy en día ya no sea tanto así, pero ¿cuántas personas quizás habrán dejado este mundo sintiéndose apartadas? Muchas personas de situación calle, a mí me gusta mucho hablar con ellos, y muchas personas en situación calle han sido excluidas, siendo que en realidad eran como personas como, yo siento más iluminadas en su plan familiar, pero no les dieron la oportunidad de demostrarlo y terminaron siendo vistos peor todavía, como personas adictas, que no quieren ser responsables con la sociedad y qué sé yo, pero en realidad quizás si le hubieran dado una oportunidad de escucharlo, de ver qué querían rompiendo con las reglas, pero nada, o sea, hay muchas personas que ya perdieron esa oportunidad y espero que eso se vaya cambiando con este tipo de conversaciones. así es. ¿Alguien más antes de cerrar? Entonces, nos estaríamos viendo la próxima semana. Miguel, ¿se escucha? Sí, Te quería hacer una consulta. En algún momento mencionaste que sobre el caos estaba todo en perfecto orden. sí. Eh, El orden en la divino. práctica, el orden divino, claro. ¿Podrías explicar un poquito más eso como para tratar de entenderlo, por favor? Que mira, a ver, nosotros somos magos. Y también cuando se dice que el universo nos cumple todos nuestros deseos, es verdad. ¿Ya? Lo que pasa es que el ego es bastante contradictorio, bueno, y como lo dice la palabra egoísta, y funciona en separación, funciona en competitividad, funciona en supervivencia, ¿ya? Entonces, co-crea realidades hostiles, Claro, porque no co-crea en armonía para todos los seres, sino que también está lleno de falsas creencias, entonces de repente uno co-crea realidades que cree que son buenas y después se les va en contra a uno y se les va en contra de otros seres, entonces eso es caos, es toda la co-creación, toda la realidad existente creada por nuestros egos, ¿ya? ¿Por qué le llamamos caos? Porque hay dolor, porque hay guerras, porque hay conflicto, porque hay violencia, porque hay miedo, porque no hay integración, no hay armonía, no hay aceptación, hay diferencias. Ya, a eso todo le llamamos caos. Pero en el fondo hay un orden. ¿Cuál es el orden? Que el universo funciona y el universo le cumple a todos sus deseos. ¿Ya? ya, Entonces, en el fondo es una justicia divina. Hay un orden divino funcionando ahí. ok. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, sí, sí. Ahora, Bueno, los deseos son malos, porque están manejados por lo ego, en el fondo. claro, por la inconsciencia. Claro. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con lo que se habla de estos seres que viven en otras dimensiones, que están en armonía y que ya no tienen ese ego, sino que funcionan en una conciencia colectiva con el conocimiento universal, que ellos actúan y todo lo que van creando es en beneficio y en armonía de todo el universo y todos los seres. No funcionan de manera egoísta. Por ende, en esas otras realidades, otros universos paralelos, más allá de la quinta dimensión incluso,
el orden divino está como en coherencia con la creación de cada ser, con la capacidad creativa que tienen los seres. Pero el ser humano, en el fondo y en esencia, como es un hijo de Dios, una creación divina, tiene todas las capacidades creativas que tiene Dios, pero como está dormido y como está en inconsciencia, está creando realidades que para él mismo son hostiles. Bueno, ¿y para qué decir? Para otra especie, para el planeta, para el todo. Pero las leyes, los mecanismos que hacen posible esa realidad, eso es orden. Por eso se dice que, por ejemplo, la realmente hablando en palabras mayores, la injusticia no existe. Nosotros percibimos injusticia, pero todo es justo. Si hablamos de la ley del karma o causa y efecto, todo es justo. Claro. Nosotros percibimos la injusticia. Ahora, ¿qué es la gran sabiduría de los maestros que decían que aunque uno entienda esto, eso no significa no ordenar el caos producido por el ego o por la ignorancia? No, se metían ahí para hacer la justicia aquí y ahora real. O sea, no, los iniciados de los maestros no son los que dicen, bueno, ¿sabes qué? Ustedes se están curando con su propia chicha. Claro. Ustedes se están hundiendo de acuerdo a sus propias elecciones, así que cada uno recibe lo que crea, su justo merecido, y todo es perfecto, así que chao. No, pues, o sea, caminan y trabajan por el bien de la evolución de la conciencia de todos los seres. Por eso es que se meten en la oscuridad, se meten en la enfermedad, se meten en como hizo Buda. Buda salió de su templo donde todo era ideal y se metió a conocer la pobreza, la vejez, la enfermedad, todo eso, porque no la conocía, no la entendía. Eso es. Perfecto. Gracias, Miguel. Gonzalo, apareciste tan tarde. Sí, que andaba fuera de la casa, Estamos perdón. terminando. Ya. Pero bueno, llegué con puras preguntas. No, No, pero no la quiero. va a quedar grabado, así que nos vemos el próximo. Yo creo que va a ser martes. Miguel, ¿tú cuánto demoras en subir el video al canal de YouTube? Lo que quiera, Ah, vale. lo que Porque para desee. invitar a la gente a ver videos al canal de YouTube, pues yo estoy revisando varios. Bueno, mañana lo subo. Vale, vale, Ya, vale. Ya, que estemos gracias. bien. Hablamos. Hablamos. Chao, chaito. Abrazo, amiga.